Feliz domingo. En este domingo segundo de Cuaresma, les invito a escuchar el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos 28 al 36. En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto, aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban del éxodo que Jesús había de realizar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando éstos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 tiendas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Antes de que sucediera esto que nos narra el evangelista Lucas, Jesús había anunciado a sus discípulos su pasión y muerte, así como las condiciones para seguirlo. El grupo de los apóstoles estaba todavía en shock y desanimados. Jesús les concede entonces una experiencia religiosa de oración extraordinaria, en la que se manifiesta rodeado de su gloria como Hijo de Dios, y claramente como el Mesías anunciado en la ley y los profetas. Esto les hace experimentar una sensación única que los hace querer permanecer ahí para siempre. Cuando esta experiencia excepcional termina, Jesús sigue con sus discípulos su camino hacia Jerusalén, donde habrá de pasar por la prueba suprema de su pasión y muerte, pero ya con la certeza de lo que vendrá después, la gloria de la resurrección. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido agotados de portarnos bien y que los demás no hagan su parte? ¿Acaso no nos hemos desanimado muchas veces porque ser honrado y responsable parece no ser muy rentable? Muchas veces nuestros esfuerzos por dominar nuestro temperamento, por perdonar aquella ofensa, por dejar ese vicio, por sobreponernos a la adversidad, es desgastante y la motivación empieza a agotarse. Hoy, al recordar que esa transfiguración que, recargó la batería de la esperanza y la motivación a los discípulos, sucedió mientras oraba Jesús. Tal vez sea una invitación a tomar en serio la práctica cuaresmal de la oración, que se nos propone junto con el ayuno y la caridad. Sí, la oración, esa que podemos hacer al levantarnos para encomendarnos a Dios y antes de ir a dormir para dar gracias por todo lo recibido. Esos minutos de oración que podemos hacer interrumpiendo un momento nuestras actividades, el trabajo, el estudio, para enfocarnos, para preguntarnos sobre el sentido de eso que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Esa visita a una iglesia y en la capilla del Santísimo, hablar un momento con Dios a solas. Ese Vía Crucis de los viernes de Cuaresma, que nos recuerda el camino de la pasión, pero que termina con la muerte y sepultura, en espera firme de su triunfo y resurrección. La misa dominical, que no solo hace memorial de la muerte y resurrección de Jesucristo, sino que nos ilumina con su palabra y nos alimenta con el pan de vida, mientras recorremos nuestro propio camino, a veces arduo y difícil, pero que terminará en la resurrección y el premio eterno en el cielo.
existe también orar leyendo la Sagrada Escritura, la alabanza, la contemplación. Te invito esta semana a orar más que de costumbre, en cualquiera de las formas mencionadas o las que se te facilite más a ti. Pero orar más para renovar nuestra esperanza. El Señor tiene algo que mostrarte esta Cuaresma. Que tengas una excelente semana.